La semana pasada habíamos estado viendo los casos de algunos personajes célebres. Entre ellos, pues habíamos visto el caso de Voltaire, pero habíamos visto muchos más. Eh, Personajes célebres que, bueno, pues que pese a la edad, pese al envejecimiento, se mantienen tremendamente activos y combativos hasta el último minuto. Pero también habíamos visto, siguiendo a la autora, que bueno, pues que esto no es lo normal, no es lo normal, porque para que una persona se mantenga activa y combativa eh, a lo largo de toda su existencia, necesita estar imbuida de proyectos, de objetivos que le motiven diariamente y que lo pongan en acción. Y este estar imbuido de proyectos, de actividades, esta posibilidad de mantenerte activo a lo largo de tu existencia, bueno, pues no está al alcance de todo el mundo, porque el común de los mortales solamente es ciudadano, ciudadana, solamente es eh, ser humano en la medida en la que es productivo. ¿Y qué es ser productivo en el capitalismo? Pues generar plusvalor para alguien. ¿Qué le vamos a hacer? Si no generas plusvalor para alguien, entonces entras en la gama de los ociosos improductivos. Claro, cuando la mayoría de las personas, como somos pues, el común de la gente, acabamos nuestra vida productiva, es decir, acabamos nuestra vida explotable y nos jubilamos, no solamente perdemos una renta económica, sino que también perdemos nuestra identidad como profesionales dentro de la comunidad y el estatus que lleva aparejado. Con lo cual, eh, para la mayoría de los mortales, el paso de la vida productiva a la improductiva es una caída en un pozo que puede ser muy profundo. Claro, no todo el mundo es así, evidentemente. Todos conocemos a nuestro alrededor gente mayor que se mantiene activa, brillante, vivaz a lo largo de toda su vida hasta el último minuto, pero son excepciones, son excepciones. Para que eso pueda ocurrir, debió esta persona tener una vida también muy activa, muy rica y muy variada a lo largo de su existencia y ser de los afortunados, de las afortunadas que llegado el momento del pase de la actividad a la vida pasiva o no productiva arreglada, bueno, pues se encuentre pues en una posición económica mínimamente razonable que le permita seguir viviendo y compartiendo en comunidad sin penurias. Pero el sistema no está montado así, nos lo dice Simón de Beauvoir. Cuando llegamos al final de nuestra vida productiva, la sociedad nos priva de los medios, la comunidad nos priva de los medios, de los recursos con los que podríamos hacer de ese nuevo tiempo de ocio que hemos ganado algo productivo. Productivo desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista artístico, inclusive comunitario, de vida con los demás ciudadanos. Cuando eso no es así, cuando el ser humano no consigue llegar a ese momento de la vida en unas condiciones mínimamente dignas, nos decía la autora al principio del capítulo, nos dice, disminuido, empobrecido, exiliado en su tiempo, el viejo sigue siendo el hombre que era, pero ya no tiene las herramientas para seguir ejerciendo. ¿Cómo consigue día a día acomodarse a la situación? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué defensas le opone? ¿Se puede adaptar? ¿A costa de qué? Nos decía la autora. ¿A costa de qué consigue adaptarse si es que lo consigue?
Pues cuando no consigue adaptarse, entre otros problemas, viene el de la depresión y, en el peor de los casos, la enfermedad mental. De eso trata el resto del capítulo. Vamos a leer lo que queda de capítulo a partir de ahora para ver cómo lo plantea Simone de Beauvoir. Pero claro, Simone de Beauvoir habíamos visto la semana pasada, con la introducción de Pepa, que ella utiliza el lenguaje psicoanalítico de la década del 70, que es un lenguaje que está muy lejos ya del que se usa hoy en la clínica o del que se puede utilizar hoy en la medicina pública. Pero no obstante, es muy interesante, muy orientativo y nos va a servir para que luego, al final de la lectura del capítulo, cuando hagamos la discusión, el análisis, con la ayuda de Pepa, o con la ayuda de Silvia o de Maricruz, eh, podamos ver un poco los cambios de criterio que ha habido, no solamente en el enfoque de la enfermedad, sino en la manera en la que la enfermedad se comprende hoy día. Veamos el problema del diagnóstico, porque cuando nosotros hablamos de enfermedad es porque hemos aplicado un criterio que se llama diagnóstico al sujeto y hemos dicho este sujeto padece de esto, de aquello o de más allá y por tanto lo hemos incluido dentro de una catalogación. Ya veremos los problemas no solamente epistemológicos, sino sociales y económicos que tiene el concepto de diagnóstico. Y finalmente, cuando hayamos hecho eso de la mano de un texto magnífico de Álvarez, que también leeremos, seguramente ya la semana que viene Magdalena nos hablará del estado de la salud mental hoy a la luz de las estadísticas de que disponemos ahora en España en los últimos años. Así que bien, os invito a ir a la página 608 y comenzar la lectura desde el primer párrafo. Como he dicho, las enfermedades mentales son más frecuentes en los viejos que en cualquier otro grupo de edad. Pilar, por favor, comienza tú. Como he dicho, las enfermedades mentales son más frecuentes en los viejos que en cualquier otro grupo de edad. Sin embargo, fueron muy mal conocidas hasta fines del siglo XIX. Todas eran reducidas a un tipo único, la demencia senil. El médico suizo Weil fue el que abrió en 1873 una era nueva. Sus estudios sobre la cuestión fueron seguidos por muchos otros. En 1895 se celebró en Burdeos un congreso sobre la psicosis de los ancianos. Desde entonces, los trabajos sobre las neurosis y la psicosis de involución se han multiplicado. Sin embargo, como la vejez es una anomalía normal, sigue siendo a menudo difícil trazar una frontera entre los trastornos psíquicos que acompañan normalmente la senectud y los que tienen un carácter patológico. Ciertos cambios de humor y de comportamiento que parecen justificados por la situación son en realidad los pródromos de una enfermedad. Otros Los que... síntomas son en realidad, diríamos, los síntomas iniciales Síntomas. que Sí, manifiestan la enfermedad. una Adelante. enfermedad. Otros que parecen neuróticos se explican por las circunstancias. De todas maneras, los casos francamente patológicos son numerosos. Los ancianos son psíquicamente frágiles, son socialmente desheredados, lo cual tiene graves repercusiones en su estado mental, ya sea directamente ya a través del deterioro orgánico que de ello resulta. Su situación existencial, su condición sexual, son propicias al desarrollo de las neurosis y psicosis. Fijaos una cosa, si como veremos luego con Pepa o con Magdalena, si llegamos a la conclusión de que hay una fuerte relación entre la situación socioeconómica y la salud mental, ¿no? ¿Cómo no va a haber una relación entre la vejez y la salud mental si hemos dicho que una gran parte de la vejez cae bajo los límites de la precariedad más indeseable? ¿No? Si el solo hecho de caer una gran parte de la vejez bajo los límites de la supervivencia, bajo la línea de pobreza, ¿no? Ya coloca a los seres humanos en una posición de vulnerabilidad extrema, ¿no? Que lógicamente pues, se tiene que traducir pues, en ansiedad, en depresión,
en disgustos, en mala leche, en todo lo que queramos decir, ¿no? Al respecto. Adelante, Pilar, por favor. Un individuo se convierte en un neurótico cuando no puede encontrar en la identificación de su propio personaje buenas relaciones con los demás y un equilibrio interior satisfactorio. Entonces presenta un conjunto de síntomas que son en realidad defensas contra una situación insoportable. Numerosos psiquiatras insisten en esta debilidad de la identificación que domina la personalidad neurótica. Ahora bien, una de las principales dificultades del hombre de edad es precisamente la de conservar su sentimiento de identidad. El hecho mismo de saberse viejo lo cambia en otro cuya existencia no llega a realizar para sí. Por otra parte, ha perdido su calificación y su papel social. Ya no se define por nada, no sabe más quién es. Cuando la crisis de identificación no es superada, lo cual sucede a menudo, el viejo vive en la zozobra. Por otra parte, los psicoanalistas y con ellos muchos psiquiatras consideran que las neurosis manifiestan un conflicto sexual que tiene sus raíces ya sea en la historia infantil del sujeto, ya en sus dificultades actuales. El viejo, más que el adulto, es presa de su infancia, pues las censuras, las defensas de la edad madura se desmoronan. Su situación sexual es difícil de vivir, puesto que su líbido permanece, pero las más de las veces la actividad genital no le es posible. Estas situaciones deben ser asumidas a través de un organismo deficiente. Es concebible que con gran frecuencia sea imposible lo que se llama una adaptación normal. Las neurosis que se encuentran más frecuentemente entre los ancianos son las siguientes. Primera, neurosis caracteriales del tipo paranoide. Las reacciones que se observan normalmente en la mayoría de ellos están llevadas al extremo. Se protegen con una verdadera armadura caracterial. Su desconfianza y su agresividad se exasperan. Desarrollan temas hipocondríacos. Se quejan de males diversos. Algias, enfermedades, cefaleas, trastornos digestivos. Reprochan a sus allegados que no se preocupen de su salud, que los priven de cuidados. Son reivindicativos y a menudo de unos celos morbosos. Su humor es muy caprichoso. Tienen accesos de agitación. La doctora Dolto distingue en las mujeres de edad dos tipos caracteriales. Las hay pasivas, replegadas en sí mismas, que odian la vida, el movimiento, las emociones y temen patológicamente la muerte. Otras manifiestan hipertrofia del yo, tendencias paranoicas. Segundo, neurosis de angustia. Según Freud, manifiestan una distancia entre la libido sexual somática y su elaboración psíquica. Ahora bien, esta distancia existe en la mayoría de los ancianos. Como hemos visto, normalmente la ansiedad los carcome también por otras razones. En el estado de depresión neurótica en que se hunden, muchos llevan al extremo el tedio, la tristeza, la inquietud habituales en la mayoría de ellos. Tercero, las neurosis histerohipocondríacas. Siempre tienen en su origen una neurosis latente que la senectud ha hecho estallar. En este caso, el origen del conflicto es infantil. Los síntomas constituyen simbólicamente un compromiso entre el deseo y la defensa. El sujeto ejerce sobre sus allegados una tiranía afectiva. Se refugia en la enfermedad, reclama cuidados, se entrega a una extorsión afectiva. Finge tener dolores que no siente. A veces se opera en él una conversión somática de su angustia reprimida. Sufre de pruritos, dolores diversos, trastornos digestivos o urinarios. Es mucho más raro observar en los viejos neurosis obsesivas o fóbicas. Detente un momentito. El punto 4, ¿no? Las Mm, neurosis obsesivas o fóbicas. ¿Veis cómo en estos 4 puntos que ella intenta catalogar, ¿no? Dice, las neurosis se encuentran más frecuentemente entre los ancianos son las siguientes, ¿no? Neurosis caracteriales de tipo paranoide, neurosis de angustia, neurosis histerohipocondríacas y estas últimas neurosis obsesivas. ¿Os dais cuenta cómo estos 4 grupos responden a unas características de comportamiento que los investigadores de la época clasifican o ordenan
en cuatro grandes grupos, ¿no? Bien, esta catalogación en cuatro grandes grupos sería, digamos, una manera, ¿no?, de establecer, pues, un diagnóstico. ¿De qué padece este señor, ¿no? O esta señora, en función de unos síntomas. ¿Qué es el síntoma? El signo en el comportamiento de la persona, el signo, lo que se pone de manifiesto en el fenómeno, que en unión con otros signos, entonces permite describir una clase, describir un grupo. Bien, pues Simone de Beauvoir nos dice, las neurosis en esta época las clasificamos en cuatro grupos, pero yo sé que ahora que habéis oído esto os ha parecido toda una invención, ¿no? Bueno, pues que sepáis que esta manera de inventar es la única manera que tenemos los seres humanos de categorizar la realidad. La realidad es un continuo. La realidad está compuesta de personas que se comportan de la manera más diversa, que tienen las más diversas características. Pero nosotros, los seres humanos, aplicamos nuestra rejilla. ¿Os acordáis de la rejilla? Cuando hablábamos de Kant, ¿no? Es decir, aplicamos nuestra rejilla y categorizamos y decimos, bueno, pues todos los que tengan este grupito de comportamiento o de síntomas o de signos, los vamos a llamar neurosis obsesiva, ¿vale? Es decir, todos estos que tengan este otro grupito, los vamos a llamar tal. Pero eso no está en el sujeto. Eso forma parte de la cabeza del investigador. Y cada época tiene su rejilla. Cada época tiene su manera de pasar por la criba la realidad, categorizarla y nombrarla. Y cada época, Cada época, cada escuela, cada modelo teórico. eso es, digamos, desde, claro, es que, entonces podéis decir, ¿y eso no es ciencia? No, claro que es ciencia. Es la única ciencia posible a los seres humanos. Lo importante es que seamos conscientes de que esa rejilla que estamos aplicando es arbitraria, es útil, porque si no aplicamos la rejilla, no podemos distinguir la realidad. ¿Cómo distinguimos los árboles en el bosque? ¿Cómo distinguimos las hojas del árbol? Pues tenemos que aplicar rejillas, ¿vale? La rejilla es necesaria, es útil para poder trabajar con la realidad, pero tenemos que ser conscientes de que es una categorización y por tanto es completamente arbitraria, dependiente, como dice Pepa, de la escuela, de la época, de la ideología, ¿no?, del conocimiento que se tiene en cada momento, ¿no? Y por tanto, tenemos que ser conscientes de que la rejilla puede no ser útil en determinados momentos. Nos podemos encontrar con ciertos fenómenos que choquen con esta categorización. Que digamos, pero es que este señor tiene síntomas de un grupo y síntomas del otro, ¿no? O esta señora, en vez de tener los 4 o 5 síntomas que describe el manual, resulta que solamente tiene 2, ¿no? Bien, pues en la medida en la que el sujeto es tan mal educado que no se adapta al manual, ¿no? Bueno, bueno, pues tendremos que reflexionar, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a ver cómo aplicamos nuestro conocimiento, nuestras categorías, nuestra rejilla, de manera que sea útil a este caso. Porque cada paciente en la medicina, cada paciente en la psicología, cada árbol en el bosque es único. Y como único, las categorías nos sirven para acercarnos a él, pero no nos van a servir nunca para terminar de comprenderlo. Tendremos que abandonar o dejar en paralelo a esa rejilla y acercarnos al caso por caso. De todo esto ya nos hablará Pepa más adelante y Magdalena, ¿no? Continuamos con la lectura. Sigue Maricruz, por favor. Ciertos gerontólogos
ciertos gerontólogos, entre otros el doctor Lahan Marcus y el doctor Peguinot, estiman que las neurosis del individuo de edad tienen siempre sus raíces en su infancia y en su juventud. El hecho es reconocido en los casos de neurosis histérico-hipocondríacas. Sin embargo, Freud admite la existencia de neurosis actuales en que el sujeto se defendería contra conflictos presentes. Y esta noción se adecua a muchas de las angustias de los viejos. Su situación, en el plano sexual, pero también en todos los planos, justifica la constitución de ese sistema defensivo que es la neurosis. Las neurosis no movilizan toda la personalidad del sujeto. Se habla de psicosis cuando sufre una alteración global y adquiere una nueva estructura. La psicosis más difundida entre los ancianos es la melancolía de involución, que fue aislada y descrita por Kraepelin en 1896. Afecta sobre todo a las mujeres. Yo tengo que decir que he leído lo que quedaba de capítulo antes de la sesión. Muy Y bien. tengo muchos interrogantes, porque creo que eso es algo que una de las cosas que están obsoletas es que, lo tengo subrayado muchísimas veces, es que en la mayoría de las veces siempre se le da más peso a que lo sufren las mujeres. Yo creo que eso es un sesgo de género que está un poco más superado en la actualidad. No sé si Pepa está de acuerdo o no, pero todo el tiempo el capítulo habla de, pues eso, la histeria más las mujeres, que si un 60%, que si tal. Y yo ahí creo que hay un sesgo importante que creo que en estos momentos ya no está tan, no sé, no está tan en boga eso de que afecten más a las mujeres determinadas cosas que a los hombres. Pero esto está escrito por hombres y todas estas relaciones de enfermedades en esa época están escritas por hombres, por ejemplo la de Kraepelin, evidentemente. Pero bueno, eso yo me lo he ido poniendo interrogantes, porque muchas veces va a decir eso de que afecta más a las mujeres, ¿vale? Yo creo En que este el caso, tema de solo un momentito, yo creo que la mayor incidencia en mujeres, que también creo que va a salir luego a lo mejor en las estadísticas, no me acuerdo muy bien, pero no sé si Magda se acordará, tiene que ver también con esas condiciones que permanecen todavía de doble carga en las mujeres con respecto a algunas cuestiones relacionadas con los cuidados. Entonces yo creo que la asociación entre salud mental y género tiene que ver sobre todo con esas condiciones todavía presentes de desventaja en las mujeres frente a los hombres con respecto a algunas tareas o algunas cargas. Y después sí que es verdad que hay enfermedades más tradicionalmente femeninas y más tradicionalmente masculinas. La psicosis, por ejemplo, hay más hombres que padecen psicosis que mujeres, eso parece que sigue siendo así. Y luego neurosis, como el otro día decíamos que somos todos, pero había una diferenciación entre histeria y obsesión. Las mujeres, la histeria sigue siendo mucho más frecuente en las mujeres como neurosis y la obsesión sigue siendo mucho más frecuente en los hombres. Más o menos es lo que yo diría al Claro. respecto. Y luego no olvidemos el sesgo propio del patriarcado, ¿no? Igual que hay un sesgo de clase social, a eso me refiero. también hay un sesgo patriarcal en todo esto. Ya sabéis que cuando uno es un tarado, si es rico, se dice que es una persona... Un visionario. un Excéntrico. visionario. Excéntrico. Visionario. Si es Pero pobre... es igual, pero es igual que un inmigrante africano, si es futbolista no es inmigrante, porque Claro, es rico. claro. Digamos, ese sesgo es importante, ¿vale? Entonces, La economía marca muchas diferencias. una persona depresiva, un varón depresivo hace 50 años es una persona reconcentrada y seria, ¿no? Y cargada de preocupaciones, ¿vale? Y una mujer depresiva es una lacra para la familia, ¿no? Es decir, eso también hay que ver cómo también la ideología, bueno, claro, Totalmente. claro. Y ya si además de mujer es pobre, ¿no? Pues entonces ya ni te digo, ¿no? Porque si es una mujer rica, entonces inclusive podría ser artista. Sí, sí.
No es que sea depresiva, no, es que es una persona con mucha vida interior, ¿vale? ¿Sí? Entonces, claro, hay unos sesgos de clase social, de género, que lógicamente tienen que estar presentes también en el diagnóstico, aparte de lo que está diciendo Pepa, de que evidentemente en esta rejilla que hemos puesto hay unos tipos comportamentales que lógicamente pueden tener mayor afección por género, igual que lo pueden tener por edad o lo pueden tener por clase social. Y luego las mujeres siguen yendo más a hablar y a consultar a los psicólogos y a los psiquiatras que los hombres. Claro. Porque todavía hay una cuestión cultural relacionada con bueno, la mayor presencia la mayor posibilidad para tener comunicaciones más íntimas o para hablar de lo que te pasa entre mujeres que entre hombres, ¿no? Para nuestra desgracia, las mujeres siguen yendo más al psicólogo y al psiquiatra que los hombres. No, para vuestra Entonces, desgracia esto quiere no. decir que, no, me refiero que no, para nuestra desgracia, porque si los hombres fueran más también nos irían mejor a nosotras, quiero Eso decir. sí. Pero que esto sí que hace que quizás en las estadísticas, por ese sesgo del que habla Maricruz, también estén más presentes en los sistemas de clasificación en la medida en que consulten con mayor frecuencia, ¿no? Y luego que a cuenta de la histeria también se ha hecho una extrapolación a los otros tipos de enfermedades que no son las mentales. Y es que una mujer que acude a urgencias, primero se le da una pastilla para la ansiedad y luego se averigua a ver qué tiene, ¿entiendes? Entonces, a cuenta de eso se han cometido muchos errores médicos con diagnósticos, quiero decir, graves. Sí, porque se ha dejado de diagnosticar porque la mujer, como es una histérica y acude con un dolor, pues resulta que ese dolor es idiopático o es no sé cuánto, y entonces se le da un diazepam. Y Pepa sabe de lo que hablo porque lo vivimos en carne propia, quiero decir, y lo vivimos con médicos muy avanzados y que conocemos, y ¿no? Entonces se ha extrapolado de alguna manera también eso que era del entorno mental a las enfermedades físicas, y la mujer ahí también ha tenido más que perder, como con las enfermedades coronarias, por ejemplo, que ahora se sabe que muchas mujeres tienen enfermedades coronarias, pero claro, si te duele el pecho es que tienes ansiedad. Pues Con lo cual, fijaos el peso, claro, fijaos el peso que tiene la rejilla del que mira, ¿no? claro, En este caso, el médico que está viendo a la otra persona y tiene que decidir si le da la pastillita o no le da la pastillita, ¿no? el hombre es un infarto y le dan a lo mejor la pastilla esa para que no le siga el infarto, y a la mujer le dan un diazepam porque tiene ansiedad de Claro, entrada. Que así es. eso todo estará cambiando, pero que durante muchos años ha sido una constante en la medicina también. Bueno, Tengámoslo nada. siempre presente, que Era un- esos prejuicios, porque al final no es otra cosa que un prejuicio, ¿no? También forman parte de la ciencia, ¿no? Y de la práctica médica, psicológica, lógicamente, ¿vale? Pero es que no solo es que toda la enseñanza de la medicina está con una serie de patrones, con una serie de sintomatologías con el modelo del hombre. El infarto en la mujer puede no tener los mismos síntomas y se ha explicado hasta hace nada, ahora mismo no sé muy bien cómo se está haciendo, pero de una forma que podías no diagnosticar a una mujer un infarto porque los síntomas no eran los que te habían enseñado, porque se han hecho los estudios en hombres y se han diagnosticado, se han categorizado con el tema de los hombres. Una amiga nuestra que tiene una gran experiencia de laboratorio nos decía que ese problema viene de que con los ratoncitos, cuando se experimenta por ejemplo, con ratoncitos, el problema de las hembras es que son muy variables en cuanto a los resultados, con lo cual casi todos los ensayos se hacen con machos porque son más estables a la hora de probar. Porque no dependen de los estros, de los estrógenos. Claro. Entonces, en la medida en la que no hay una influencia de las hormonas que son cíclicas, que se producen en las hembras y no en los machos, hace que sea mucho más barato investigar con ratones que con ratonas. Claro. Como todo lo extrapolamos, ¿no? Claro. Del mundo animal, que es con quien se experimenta para después hacer la extrapolación, de ahí parten muchas cosas, muchos sesgos, claro. Claro.
Pero fijaos hasta dónde llega, en este caso es un condicionamiento económico, ¿no? Es decir, es más barato experimentar con machos que con hembras y eso, bueno, pues tiene una enorme cantidad de consecuencias, ¿no? A partir de ahí. Gracias, chicas. Continuad, por favor. Adelante, Maricruz. A ver. Entonces, era la psicosis más difundida entre los ancianos es la melancolía de involución, ¿vale? Sí, que fue aislada y descrita por Kraepelin en el 1896. Afecta sobre todo a las mujeres. Es muy característica de la senectud, puesto que los sujetos afectados no habían presentado antes en su vida mental ningún accidente patológico. Se comprende fácilmente que la edad avanzada predisponga a ello si se considera lo que es la melancolía en general. Se habla de un estado de depresión intensa vivido con un sentimiento de dolor moral y caracterizado por el aminoramiento y la inhibición de las funciones psíquicas y psicomotrices. Freud la comparó con el duelo. El melancólico, aunque no haya perdido a nadie, se comporta como si hubiera perdido algo. Lo que se queja de haber perdido es su yo. No soy nada, no llego a nada, dice. Esta pérdida entraña un sentimiento penoso de devaluación. Comprueba, entre otros, Minkowski, y por ese camino el sujeto se ve llevado a replegarse en su pasado. La melancolía, dice también Minkowski, es una enfermedad del tiempo. El porvenir está cerrado. El sujeto ya no tiene impulso hacia el futuro, solo ve una perspectiva de muerte. En el presente no es más que impotencia. Se siente existir en el vacío. Sufre de un tedio mortal. Gran estepa sin comienzo ni fin, cuya monotonía nada rompe. Decía la infanta Eulalia. El sujeto está lleno de vacío. Y yo aquí he puesto a pie de página caso por caso, que es lo que decías antes, ¿no? Claro. Caso por caso, porque esto es una generalidad en la que muchos de nosotros que ya estamos entrando en la vejez o estamos en la vejez no nos vemos representados. Claro. Entonces creo que igual que en la enfermedad mental en el joven y en el adulto, en el anciano hoy hay que hacer caso por caso también. Caso por caso, y como nos dice la autora Maricruz, depende en gran medida de dos variables muy importantes, de cómo has vivido tu vida previa, es decir, con cuántos puntos, con cuántos créditos tú llegas a tu situación actual, ¿no? Y la segunda gran variable es cuál es tu nivel de vida y tu nivel social de socialización. Tu situación económica y tu situación comunitaria, ¿no? Es decir, cómo te encuentras tú con la gente que te rodea, ¿vale? Es decir, claro, eso es, cada uno es un mundo, ¿no? Pero son dos variables, son dos pesos muy importantes, ¿no? Y al final del capítulo la conclusión es bastante más llevadera que todo este despliegue que hace, ¿no? Que es Sí. más negativo, ¿no? Adelante. Bueno, se petrifica en el seno de un universo devastado, en que nada le interesa ni le conmueve. Detiene su vida. La nada del presente le hace esclavo de su ser en el pasado. Sufre su fatalidad. Si está ansioso es porque soporta el peso del pasado. Teme por el futuro a causa de lo que ha sido y hecho anteriormente. No puede intervenir para conjurar sus consecuencias. Está condenado a la pasividad. Esta descripción del melancólico conviene a la mayoría de los ancianos. Pérdida del yo, devaluación, porvenir cerrado, tedio, impotencia. No sorprende, pues, que recíprocamente el viejo sea con frecuencia un melancólico. Sin embargo, no todos lo son, y para que este o aquel lleguen a serlo se necesitan circunstancias singulares. ¿Cómo decía Marx? Un negro es un negro. Para que sea esclavo, tienen que haberse dado una serie de circunstancias, ¿vale? Sí. Esto es importante, ¿vale? Sí, entonces, un abuelo es un abuelo. Para que sea melancólico, tienen que haberse dado una serie de circunstancias, ¿no? Adelante. La melancolía de involución comienza a menudo a manifestarse con motivo de una emoción. Duelo, separación, trasplante, o es provocada por una situación vital que la senectud vuelve difícil. Los signos precursores son el tedio, el disgusto, la astenia, la hipocondría, los remordimientos, un sentimiento de culpa sexual. El enfermo presenta los mismos síntomas que los melancólicos más jóvenes. Su psicosis puede cobrar diversas formas. Es simple, caracterizada por el estupor, la ansiedad o el delirio. En todos estos casos se añade un rasgo a los que he descrito ya, un sentimiento de culpa.
El enfermo, dice Freud, recobra su agresividad contra ese yo que se le escapa. He dicho que normalmente ese sentimiento rara vez se encuentra en el viejo, pero es preciso ver qué forma adopta aquí. El sujeto no se acusa en el presente de una deficiencia o una falta de la que sea responsable. Su culpa es sufrida, le es infligida por una fatalidad, inscrita en el pasado y contra la cual nada puede. Es una violencia que le hace el destino. Diría, con lo que yo he sido, con lo que yo he sido, con lo que yo he vivido, y verme aquí reducido a esta impotencia, ¿no? Continúa, por favor. En la melancolía de estupor, el enfermo se fija, permanece inmóvil, no habla, literalmente deja de vivir. Esta parálisis puede llegar a la catatonía. Es frecuente en los ancianos porque hay en ellos un trastorno del esquema corporal, de modo que cuando han adoptado una actitud la conservan por no saber modificarla. Después de una contracción son incapaces de ordenar a sus músculos un aflojamiento e incluso los músculos antagonistas se oponen frecuentemente a ello. Perdón, la catatonía es eso, es una inmovilidad motora o una agitación motora o quedarse con posturas extrañas y no poderlas modificar o también la flexibilidad acérea que llaman, que es que lo puedes coger y ponerle en posiciones incómodas y se dejan colocar y se quedan así. Eso es la catatonía. Si escapa esta petrificación, entonces se aprisiona estrechamente en hábitos, rechaza la menor novedad. Todos sus gestos son estereotipados, los repite indefinidamente. A veces se encierra en un mutismo total, a veces emite impulsivamente palabras aparentemente desprovistas de significación. Opone un negativismo obstinado a las consignas exteriores, a los pedidos o a las órdenes de los demás. No tiene ninguna especie de actividad. Según los psicoanalistas, esta regresión sería intencional, realizaría un deseo inconsciente. El enfermo habría perdido la posibilidad de colocar su líbido en un objeto que no sea él mismo y volvería al autoerotismo. Pero la mayoría de los psiquiatras piensa que la regresión es sufrida más que realizada. Depende de estructuras psicopatológicas orgánicamente determinadas. Los trastornos deficitarios de la senectud conducen a una autodepreciación a la que el sujeto reacciona dejando de vivir. Dice, los trastornos deficitarios de la senectud conducen a una autodepreciación a la que el sujeto, esa es la causa, ¿no? Hay una autodepreciación a la que el sujeto reacciona dejando de vivir. Nos decía Pepa la semana pasada, ¿no? El síntoma muchas veces es la defensa. ¿No? Ese es, digamos, no es la causa del problema, es la respuesta del sujeto, es la respuesta del sujeto a una situación intolerable, a una situación a la que no puede soportar, ¿vale? Esa es la lectura. Por eso es importante, creo yo, ver estas últimas páginas en este lenguaje psicoanalítico, porque el lenguaje psicoanalítico nos remite siempre a la causa profunda que hay detrás del síntoma, que es la apariencia, ¿no? Claro, cuando veamos luego los diagnósticos contemporáneos, vamos a ver cómo el diagnóstico contemporáneo se queda, o lamentablemente en la mayoría de los casos, en la superficie, en el síntoma y en cómo eliminar el síntoma sin preguntarte por la causa. Esa es, digamos, la gran diferencia del paradigma, ¿no? De un paradigma con respecto a otro. O te preguntas por las causas, y eso tiene, como ya hemos hablado, efectos sociales, si tú te preguntas por las causas, o si solamente te quedas en el síntoma. El trabajador tiene ansiedad. Tiene ansiedad porque trabaja muchas horas, porque su jefe es un miserable, porque le hacen ir los fines de semana sin previo aviso, ¿no? Por eso tiene ansiedad la pobre criatura. Respuesta del mal profesional. Tómese usted una pastillita, ¿no? Para disminuir la ansiedad. No, oiga, lo que necesito es un sindicalista. No la pastillita.
¿vale? La pastillita también, si quieres, ¿no? Es decir, pero además necesito el sindicalista. Sí, si no pregunto por la causa y solamente atiendo al síntoma, estamos ante un modelo que es radicalmente diferente a este del que con este lenguaje ya un poco caduco nos está hablando Simón, ¿vale? Por eso tampoco nos riamos de este vocabulario de los años 70, porque es un vocabulario que intentaba clasificar la realidad, clasificar ese continuo, para poder entender no solamente los grupos de síntomas, sino las causas de esos síntomas. ¿Vale? Continúa, Maricruz, por favor. Dejando de vivir. En lugar de una retractación pasiva, la defensa de ciertos melancólicos es una agitación ansiosa. El enfermo manifiesta agitación mental, desarrolla ideas pesimistas, machaca temas de negación. El mundo no existe, él mismo tampoco existe. Esta ansiedad suele adoptar una forma hipocondríaca. Más de la mitad de los hipocondríacos tratados en los hospitales pasa de los 60 años y son en su mayoría mujeres. Aquí está otra vez el sesgo. Claro, claro. Que como la hipocondria se asocia a la histeria, pues Claro. las hipocondríacas las mujeres, los hombres son mucho más hipocondríacas que las mujeres. Claro. Los hombres son obsesivos, como ya se sabe. Y muy hipocondríacos, mucho más miedosos ante la enfermedad y con un posicionamiento de más, no sé, de más susto, ¿no? Pero bueno, pues esto lo he puesto en interrogante también, ¿no? Más de la mitad de los hipocondríacos tratados en hospitales pasa de los 60 y son en su mayoría mujeres. Se preocupan por su cuerpo o por una parte de su cuerpo que creen enferma. Algunos viven, en lo que respecta a su salud, en un estado permanente de pánico, que se traduce en trastornos respiratorios, náuseas o diarrea, síntomas orgánicos todos de miedos muy grandes. La agitación llega a veces al paroxismo. El enfermo se revuelca por el suelo y grita en escenas histeriformes. La melancolía ansiosa de los viejos adopta a veces formas agudas. Tienen fiebre, no comen o no asimilan los alimentos y esta desnutrición puede acarrear la muerte. Gracias, Maricruz. Elida, sigue tú, por favor. Vamos a ver el otro caso, la melancolía delirante. Sí. A ver, en la melancolía delirante, que suele ir acompañada de ilusiones, alucinaciones y delirios oníricos, el sujeto sistematiza su sentimiento de culpa y se defiende proyectándolo en los demás. Se cree perseguido. Las autoacusaciones y las ideas de persecución son a veces rumiadas durante años en una forma fija. A veces también el enfermo las enriquece con interpretaciones. Algunos sufren de delirio de negación. Todos los melancólicos tienen deseos de muerte. Ya no se sienten existir y quisieran aniquilarse del todo. Como la muerte es la única perspectiva que les propone el porvenir, desean que les llegue cuanto antes. Muchos son los que ceden a la tentación del suicidio. Se observan en el melancólico trastornos físicos, digestivos, cardiovasculares, neurovegetativos. En aquellos a quienes es posible someter a test, no se advierte deficiencia intelectual sensible, pero dado su agitación o su negativismo, es muy difícil medir sus aptitudes mentales. En los asilos de ancianos se encuentran muchos melancólicos. Los pensionistas son tratados como objetos y están prácticamente separados del mundo. El sentimiento de su nada se vuelve agudo en ellos. A veces la crisis solo dura de 6 a 7 meses, pero hay únicamente remisión. En la mayor parte de los casos el sujeto recae y a veces las melancolías terminan mal. El estado ansioso, el delirio o la catatonía se instalan definitivamente o se produce una degradación intelectual consecutiva a la interrupción de la vida psíquica. Los estados maníacos, que constituyen defensas contra la depresión melancólica, son raros en las personas de edad. En cambio, se encuentra entre ellas un número bastante grande de psicosis delirantes crónicas. La paranoia se desarrolla cuando las relaciones de realidad entre el yo y el mundo están perturbadas. Tan pronto el yo adquiere tal expansión que absorbe toda la realidad. El mundo se vuelve plástico
y ya no ofrece ninguna resistencia. Tan pronto, por el contrario, el yo se retracta, el mundo lo aplasta. El sujeto sufre un delirio de pequeñez, se siente culpable e indigno de existir. A veces el delirio es un intermedio entre esos dos extremos. El yo sigue siendo, pero como en el primer caso, el centro del mundo, pero en la medida en que éste lo acusa y lo castiga exageradamente por las faltas que ha podido cometer, es el delirio de persecución. En el anciano, las relaciones del yo, que ha perdido en mayor o menor medida con un mundo sobre el que ya no tiene poder, están profundamente perturbadas. Está predispuesto a la paranoia. Kraepelin ha aislado y descrito un delirio de perjuicio senil que, según él, se desarrolla sobre todo en las mujeres. Es un delirio ¿Otra de vez? persecución. Otra vez, sí. Es un delirio de persecución engendrado por el estado de desconfianza y de irritabilidad común a muchos ancianos. Los enfermos se quejan de los perjuicios que sufren en lo que concierne a su salud. Tienen malestares debidos a la comida. Acusan a los proveedores o piensan que sus allegados los envenenan. Como ciertos histéricos, se quejan de un resecamiento del cerebro, de una dislocación del esqueleto. Creen también que son perjudicados en sus propiedades. Les han robado objetos, forzado cerraduras, desplazado muebles. Descubren en su habitación huellas de pasos o de dedos. Sospechan que su cónyuge los engaña. En ellos las ideas delirantes no se organizan en sistema, son inestables, de modo que no se llega a la demencia. Pero su estado implica un debilitamiento de la facultad de juzgar y una gran irritabilidad afectiva. Hoy ya no se admite que el delirio de perjuicio constituye una entidad nosológica. Que constituye una enfermedad como tal, catalogada como tal, ¿no? Continúa. Pero en la paranoia de involución que Kleist describió en 1912 y cuya existencia se reconoce todavía, se encuentran más de uno de los rasgos señalados por Kraepelin. Sobre un fondo de constitución hipoparanoica, susceptibilidad, desconfianza, obstinación, celos, orgullo, irritabilidad, el anciano desarrolla ideas delirantes que no llegan a constituirse en sistema y no desembocan en la demencia, pero que lo separan de la realidad. Suelen ir acompañadas de importantes trastornos alucinatorios. Se encuentran sobre todo en las mujeres y son favorecidas por defectos del oído y de la vista. A veces el sujeto cae en la megalomanía. Se imagina que está dotado de asombrosas condiciones. Piensa que los jóvenes conspiran para impedirle manifestarse. Pero la mayoría de las veces es presa de un delirio de persecución que alimenta con interpretaciones. Los temas principales son los que había señalado Kraepelin. Se siente afectado en su salud, en sus propiedades. Es presa de los celos. A menudo, entre los 70 y 80 años, el sujeto cambia de humor y de carácter. La memoria, la facultad de atención y el juicio se debilitan. Se vuelve misántropo, malhumorado, suspicaz. Acusa a su mujer de engañarlo. Un viejo de 70 años contaba que su mujer tenía un puesto de prostitución en la feria de Tron. Otro en la noche oía cómo los amantes de su mujer la llamaban ciervo. Otro oía las jactancias de rivales imaginarios y veía una forma oscura que se alargaba por la noche contra su puerta. A veces el celoso sospecha que su mujer quiere envenenarlo. Llega a secuestrarla. Un viejo celoso tuvo secuestrada a su mujer durante 6 años, reduciéndola a un atroz estado de miseria fisiológica. Terrible. Gracias, Elida. Terrible. Julián, por favor, continúa tú. La enfermedad mental de los viejos, conocida desde hace más tiempo. Ahora empezamos en la parte más orgánica, es lo que yo querría decir, ¿no? Quiero Pues, decir, es lo que yo creo que sí que está asociado más a la edad desde el punto de vista del deterioro biológico, ¿no? No sé si, bueno, a ver si luego Marga igual nos puede decir algo sobre eso. Adelante, Julián. La enfermedad mental de los viejos, conocida desde hace más tiempo, al punto que bajo su nombre se englobaban todas las otras, es la demencia senil.
Su frecuencia es mayor en los últimos años debido a que ha aumentado el número de personas de edad. Ataca sobre todo a las mujeres. Socialmente ha adquirido una importancia considerable y plantea difíciles problemas a causa del estallido de la familia y la consiguiente hospitalización de los enfermos. Las condiciones de vida tienen una gran influencia en la aparición y el desarrollo de la demencia, porque frenan o por el contrario precipitan la involución orgánica. Fisiológicamente el cerebro se atrofia, su peso disminuye. Se observa una atrofia en las neuronas, lesiones intercelulares y placas seniles. Psíquicamente, la demencia puede anunciarse de varias maneras. El comienzo suele ser insidioso. Hay un déficit progresivo de la memoria y una esclerosis mental cada vez más marcada. En otros casos, la enfermedad empieza con un episodio agudo, agitación, estados de confusión, ideas delirantes del tipo de las que acabamos de describir, o el sujeto presenta un síndrome depresivo. Posteriormente se observa una desorganización del comportamiento social. El sujeto tiene actividades desordenadas, fantasiosas, actos absurdos que pueden ser peligrosos. Se olvida de apagar el gas, arroja en cualquier parte un fósforo encendido, pero en ciertos sectores un conjunto de automatismos puede ayudarlo a parecer menos afectado de lo que está. Los hay que dormitan todo el día, otros son bulímicos. En la mayoría se observa turbulencia nocturna, duermen mal y se agitan. Un rasgo común a todos es la pérdida progresiva de la memoria. Hay una amnesia retrógrada, aproximadamente conforme a la que describe Ribot. El sujeto ya no fija el presente y sus recuerdos se destruyen yendo de lo inestable a lo estable, de lo inorganizado a lo organizado, de lo reciente a lo antiguo. La falta de fijación y el olvido llevan al sujeto a una desorientación temporoespacial. No sabe ni en qué momento ni dónde vive. Esta ignorancia suele producir vagabundeos amnésicos, pues el enfermo es incapaz de situarse y por lo tanto de encontrar su camino. Hay en él una alteración del tiempo vivido, en el cual insiste mucho Michonsky. Al no tener un pasado, vive únicamente en el presente, pero un presente que aprehende en una generalidad intemporal. Nada le parece nunca nuevo. Lo conozco hace mucho tiempo, lo reconocí enseguida, dice una enferma a un médico a quien ve por segunda vez. El enfermo está enseguida dispuesto a organizar el presente sobre el modelo de un pasado que nunca ha existido. Otra enferma acoge al doctor que acaba de examinarla en su habitación del hospicio diciéndole en tono mundano: «Lo siento, de haber sabido que usted venía a visitarme, hubiera preparado un almuerzo», como si tuviera la costumbre de invitarlo a compartir su comida. A falta de recuerdos verdaderos, el enfermo inventa para ese presente un antecedente inmediato, desprovisto de toda realidad. Se diría que frente al vacío de su memoria necesita afirmar la continuidad de la duración. Acaba de hacer tal o cual cosa, su hijo acaba de hacerle una visita, el doctor acaba de decirle, etc. La amnesia ataca el lenguaje. El enfermo olvida primero los nombres propios, después las palabras abstractas, después las palabras concretas. Como en muchas afasias, las actividades prácticas están perturbadas. La atención se debilita, la percepción se vuelve imprecisa, lo cual acarrea falsos reconocimientos. En su vida personal, el sujeto no tiene juicio. Sus reacciones son aberrantes o incontroladas, pero puede hacer sobre los demás y sobre el mundo en general observaciones pertinentes. Los trastornos caracteriales son importantes
El enfermo se irrita, recrimina. Está ásperamente apegado a sus propiedades. Chochea, repite las mismas quejas durante horas. En general no se da cuenta de su estado. Sin embargo, algunos sujetos cobran por momentos conciencia. Entonces se lamentan y lloran. Claro, este es de los momentos más dolorosos, ¿no? de la demencia senil, ¿no? Cuando de pronto el abuelo o la abuela tiene un flash en el que se da cuenta, ¿no? de lo que ha ocurrido y toma conciencia de su situación, ¿no? Son momentos muy duros, ¿no? Adelante, Julián. A medida que su estado se deteriora, el sujeto tiene reacciones cada vez más inadaptadas. Cede a todos sus impulsos y en particular en el plano sexual, en que son numerosos. Los deseos ya no son censurados, pues los manifiesta y esboza su realización. Esto le conduce a actos que incumben a la medicina legal. Desde el punto de vista fisiológico, sin embargo, su salud puede conservarse bastante bien. La evolución lleva algunos meses o algunos años. Puede estar interrumpida por episodios análogos a los que marcan su comienzo: agitación, confusión, delirio. Concluye en la demencia y en la caquexia que acarrea la muerte. La desnutrición, esa desnutrición severa que al final lleva a la muerte. Gracias, Julián. Sigue la lectura, Marie-François. Una forma singular de la demencia senil. Voy. Una forma singular de la demencia senil es la presbiofrenia, descrita por primera vez en 1906. Tiene los mismos caracteres Perdón, Mari, significa, bueno, para todos, la locura de los viejos. Es una nomenclatura. Es una nomenclatura. No, la presbiofrenia. Es la locura de los viejos, nada. Es Vale. una forma de englobar. Es antigua. Gracias, Maricruz. Gracias, Maricruz. Se caracteriza por una amnesia de fijación, una desorientación tempoespacial y fabulación compensatorias. El sujeto conserva parte de lo adquirido. Las mujeres, sobre todo, pueden engañar. Se presentan con una apariencia correcta y hasta cuidada. Hablan con afabilidad. A primera vista parecen normales, pero en todos los presbiofrénicos los trastornos amnésicos son considerables. Para compensar, el sujeto se inventa recuerdos, sueña, tiene falsos reconocimientos. Es un delirio de memoria imaginativo que es casi siempre un delirio de grandeza. El sujeto tiene una visión panorámica y optimista de su vida. Pretende haber frecuentado a los grandes de este mundo, poseer fortuna. A veces, él mismo desmiente esas invenciones y se ríe de ellas. Otra forma de demencia que suele encontrarse en los viejos es la demencia arteriopática. Su frecuencia ha aumentado mucho debido al crecimiento de la población provecta y también a que las condiciones de vida se han vuelto más difíciles para ella. Está relacionada con las lesiones que provoca la arteriosis cerebral. Se manifiesta a partir de los 60 años, sobre todo en los hombres. Menos mal que sobre todo en los hombres. Por una vez, seguramente porque consumen más alcohol y tabaco y sufren con más frecuencia de surmenage. Cansancio, ¿no? Cansancio, hastío, ¿no? Exceso de trabajo, surmenage. Se presenta en muchos casos bajo formas menores, muy variadas. El sujeto sufre orgánicamente de una arteriosis periférica y de hipertensión arterial. Manifiesta astenia psíquica, fatigabilidad,
cefaleas. Está triste, ya no puede fijar la atención, es hiperemotivo, una emoción y sobre todo el shock de la jubilación lo hunden en la hipocondría. El sujeto está afectado de melancolía ansiosa o de estupor. Ocurre, aunque rara vez, que tenga excitación maníaca. Frecuentemente, por el contrario, cae en estados de confusión, delira. La demencia propiamente dicha suele ser consecutiva a un ictus apoplecticus, que provoca graves déficits. Puede también comenzar con estados depresivos o de confusión. A veces toma la forma de una demencia parcial. El enfermo tiene conciencia de su trastorno intelectuales y afectivos. Las más de las veces, el deterioro psíquico es análogo al de la demencia senil, con la cual ha sido durante mucho tiempo confundido. Los trastornos de la memoria son importantes. Amnesia, dismnesia, errores groseros de los que a veces el sujeto se da cuenta. De los que a veces el sujeto se da cuenta. Las posibilidades de atención disminuyen. Las asociaciones de ideas son pobres. La imaginación estéril. La vida mental muy reducida y de una gran monotonía. Un hecho patente es la incontinencia emocional. El enfermo se ríe y llora espasmódicamente. Su debilitamiento intelectual, a juzgar por los tests, es menos profundo de lo que podría pensarse. Su inteligencia es más obnubilada e indisponible, más que destruida. Cuando se producen lesiones subvulvares bilaterales, se habla de síndrome pseudovulvar, que se caracteriza por la hipertensión, trastornos de la fonación, de la deglución. El sujeto se ríe y llora esporádicamente, emite extraños sonidos que parecen más ladridos y relinchos que risas, camina a pasos cortos y en los casos de astasia en que le es imposible estar sentado, se ve obligado a marcar el paso. Pierde el control de los esfínteres. Gracias, Maricruz. María José, termina tú el capítulo, por favor. Adelante. Las demencias atróficas preseniles, es decir, las enfermedades de Pick y de Alzheimer, son especies de demencias seniles precoces provocadas por trastornos vulvares. Hay que añadir que ciertos trastornos orgánicos que pueden encontrarse también fuera de la senectud se producen asimismo en los viejos. Hay casos de parálisis general debidos a la sífilis que se declaran después de los 60 años. Como a las otras edades, los enfermos suelen tener delirio de grandeza. Las intoxicaciones cerebrales, los edemas, los tumores de cerebro pueden provocar delirios y alucinaciones. A veces es posible la curación. Ciertas enfermedades mentales no dependen del cerebro, sino de otros órganos, en particular del sistema nervioso y de las glándulas endocrinas. Las neurosis suelen ser tratadas con éxito mediante el psicoanálisis. Las personas de edad se prestan a ello de buena gana porque les gusta volver al pasado. Oponen menos resistencia al recuerdo que los más jóvenes. Admiten con más facilidad incluso hechos penosos. Aceptan la realidad de la que hasta entonces habían huido. Solo que se benefician más lentamente de esta toma de conciencia por el hecho mismo de que se logra sin conflicto. Muchos trastornos son eficazmente tratados con una medicación química. Hoy se piensa que la mayoría de ellos podrían evitarse si la condición social del anciano fuera menos miserable. Este párrafo es para subrayar, ¿no? Dice, hoy se piensa que la mayoría de ellos podría evitarse si la condición social del anciano fuera menos miserable. Continúa. Bastide escribe,
cabe preguntarse si la senilidad es una consecuencia de la senectud, si no sería más bien un producto artificial de la sociedad que rechaza a los viejos. Cita al doctor Repón. Hay incluso razones para preguntarse si el viejo concepto de demencia senil, presunto resultado de trastornos cerebrales, no debe ser revisado y si esas pseudodemencias no son el resultado de factores psicosociológicos, agravados rápidamente al ubicar al sujeto en instituciones en instituciones mal equipadas y dirigidas, así como por la internación en hospitales psiquiátricos, donde esos enfermos quedan librados a sí mismos, privados de los estímulos psicológicos necesarios, separados de todo interés vital y sin otro recurso que esperar un fin que se desea rápido. Llegaremos incluso a afirmar que el cuadro clínico de las demencias seniles es quizá un fenómeno artificial debido, las más de las veces, a la carencia de cuidados y de esfuerzos de prevención y de rehabilitación. Tremendo párrafo con el que termina, con el que cierra Simón el capítulo. Y claro, y ahora Es obvio. Lo que dice ella es obvio. es obvio. Es Sí, obvio. es Y obvio. yo lo veo aquí, Claro, en la residencia. Sí, claro, claro, Sí, 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 sí. tal sí. cual. Y llegados a este punto, ¿no? Cuando nos acabamos de dar cuenta, nos dice este autor que ella cita, dice, hay incluso razones para preguntarse si el viejo concepto de demencia senil, presunto resultado de trastornos cerebrales, no debe ser revisado. Y si esas pseudodemencias no son el resultado de factores psicosociológicos. Claro, esto nos pone de bruces ante el problema del diagnóstico, ¿no? Ante el problema de la catalogación de enfermedades, la interpretación de los síntomas y la determinación del diagnóstico. Claro, cuando vivimos en un sistema capitalista en el que todo se mueve por el plusvalor, dicen los empresarios que por el beneficio, pero ya sabemos que es por el plusvalor, ¿no? Claro, comprenderemos rápidamente que el concepto de diagnóstico puede escorar peligrosísimamente en dirección del interés empresarial, ¿no? Escapando de lo que sería un análisis puramente científico, inclusive un análisis científico que ya sabemos que está pasado por la criba de la ideología, de la época, de los conocimientos, del sesgo patriarcal, del sesgo, por supuesto, pero además puede pasar por la criba del plusvalor. Yo creo que llegado a este momento es cuando toca hablar de el problema del diagnóstico, o esa palabra diagnóstico, qué significa, y para ello Pepa nos ha invitado a leer un texto magnífico que dedica el último capítulo de uno de sus manuales a esta cuestión, al tema del diagnóstico. Voy a compartir pantalla con vosotras y vamos en lo que queda de sesión, y si hace falta parte de la que viene, vamos a leer este texto. El texto voy hablando, es un poquito largo porque son al final 40 páginas. Yo primero pensé eliminar algunas partes, pero Jorge me decía que no, porque aborda cuestiones relacionadas con la epistemología y con cosas que a él le parecían también interesantes para este tipo de seminarios por la parte filosófica que también contemplan. Así que lo vamos a leer completo, el último capítulo del libro. El libro es Estudios de Psicopatología Patológica de José María Álvarez, de Soroy Ediciones, y esto que vamos a leer aquí es el último capítulo, que se llama Diagnósticos para principiantes, que no no es una guía de ayuda al diagnóstico, ¿vale? Todo el libro sí que es un libro destinado a profesionales y habla de los distintos tipos de diagnósticos, pero este último capítulo es una buena reflexión sobre todo sobre esas cuestiones que tienen que ver con los referentes históricos, con la epistemología, con la subjetividad de la época, con un poco con todas esas entradas que tenéis ahí al principio,
Y más que una guía de cómo diagnosticar, que eso no tocaría aquí, es una aportación sobre todas estas dificultades que tiene el tema del diagnóstico en psiquiatría y en salud mental. Y las implicaciones que tiene. Pues Pepa, ya que estás con el micro abierto, empieza tú la lectura. Vale, yo voy a Capítulo usar mi 8, diagnóstico para principiantes. Vale, empiezo directamente, no leo esos son los epígrafes que veis ahí que vamos a ir leyendo. Este estudio trata sobre el diagnóstico desde un punto de vista general y pretende ser una guía para principiantes. Contra lo que se cree a menudo, el diagnóstico es un concepto complejo y tiene numerosas ramificaciones. Tanto se lo ha desvirtuado que parece banal, pero no lo es. El diagnóstico pone en juego el saber psicopatológico, la pericia clínica y el compromiso ético. Porque tiene algo de artístico y usa materiales preciosos, el diagnóstico recuerda en algo a la labor de los orfebres. Estas páginas hablan de la importancia que posee, de la complejidad que entraña de entrada y de la simplificación a la que es posible reducirlo. Pero para sintetizar algo es necesario conocerlo primero en todos sus detalles y después establecer una jerarquía coherente. Si se consigue este propósito, el diagnóstico se convierte en una brújula que orienta sobre el trato y el tratamiento. Como en el resto de estudios de esta obra, también en este se echa mano de los 3 focos que iluminan la psicología patológica: la clínica, la historia y la epistemología. ¿Sigo con referentes? Sí, por favor. De todos los temas de la psicología patológica, el diagnóstico es uno de los principales. En él convergen y se articulan la semiología clínica, que es identificar las manifestaciones patológicas, los signos, los síntomas, las descripciones nosográficas, que hace referencia a la descripción y clasificación de las enfermedades, y las clasificaciones. Si luego tú quieres aclarar algo de esta cuestión más epistemológica, la aclaras, ¿vale? Jorge, del diagnóstico deriva a su vez la orientación terapéutica, pero el diagnóstico es una materia poliédrica y espinosa. Muchas de sus caras son nobles y necesarias y requieren fina observación y escucha aguda. Otras, en cambio, son problemáticas y peligrosas, sobre todo las que contribuyen a la segregación de los enfermos, encumbran el estigma y dotan al personal sanitario de un poder que no merecemos. Son loables aquellos aspectos del diagnóstico que favorecen el conocimiento del sujeto al que estamos atendiendo. En eso estamos todos de acuerdo. Dicho conocimiento se alcanza en esta materia atendiendo sobre todo a los síntomas y los signos, es decir, a las manifestaciones clínicas. Quizás todo esto pueda parecer de lo más ramplón, pero no lo es. La condición humana no suele mostrarse con la cara lavada. Este concepto, por favor, este concepto vamos a trabajarlo, ¿vale? Sí. La condición humana no suele mostrarse con la cara lavada, ¿no? El paciente, me decía Pepa, no llega a la consulta y te cuenta las cosas tal como le pasan, ¿vale? El paciente llega y empieza a hablar de cualquier otro tema que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos trabajando. Ni con lo que le pasa muchas veces. Ni con lo que le pasa, ¿no? Claro. Y conseguir rascar en esa superficie para llegar al fondo de la cuestión, eso, compañeras, es un auténtico arte. Repite el párrafo y continúa, Pepa, por favor. Sí, la condición humana no suele mostrarse con la cara lavada, lo que hace de nuestro trabajo una tarea delicada e ingeniosa. En esto radica una de las dificultades de nuestro quehacer. A través de los mecanismos patogénicos, el hombre se disfraza y se nos presenta a menudo desfigurado. A esta ocultación genuina hay que sumar la careta que muchos de nuestros pacientes se ponen cuando nos visitan, una máscara de la que solo prescinden en momentos críticos, cuando sus manos ya no buscan cubrir el rostro, sino agarrarse al que tienen al lado. A mí eso me parece precioso, me parece una manera preciosa de definirlo. Otra dificultad, quizás la más insondable, radica en la confusión que nosotros mismos introducimos en la escucha y la observación. En ocasiones, el desconcierto puede llegar hasta el extremo de endosar al interlocutor nuestros propios fantasmas, neuras y temores, de tal manera que nos confundimos con el otro y perdemos pie en la sensatez. Esto es uno de los escollos también más importantes del diagnóstico, y es que el sujeto que interpreta o que diagnostica también es un sujeto imbuido de su propia subjetividad.
Y tú estás delante de la subjetividad de otro, interpretándola desde la tuya propia. Entonces, no te vale solo el saber teórico. Para el psicoanálisis, tú tienes que haber hecho tu propio proceso terapéutico para separar todas las proyecciones que tú haces en lo que observas de ti, ¿no? No cargar en el diagnóstico todos tus prejuicios, ¿no? Claro, no, lo que a mí me fue bien no necesariamente es lo que le va a venir bien al otro, y ese síntoma que el otro tiene, que tú has tenido algo parecido, no tiene por qué tener la misma causa, ni ha llegado a eso por el mismo camino. Entonces hay que ser muy cautos y esto es uno de los inconvenientes, ¿no? Que sujeto y objeto de investigación están atravesados por las mismas características. Claro. Vale, como se ve, ¿sí? Sí, adelante. Como se ve, lo que en principio se antoja sencillo resulta enrevesado. Y si para evitar la complejidad renunciamos al diálogo con el doliente y lo sustituimos por pruebas diagnósticas objetivas, lo que obtenemos son datos de escaso valor. Datos que como mucho apuntan a un diagnóstico estadístico que no dice nada relevante de nuestro paciente. Esto es, nada que le sea propio o por lo que podamos reconocer. Eso es de lo que hablábamos el otro día de los sistemas de clasificación, que son listados de síntomas. Si tus gafas de ver son intentar averiguar si esa persona tiene una depresión o tiene un trastorno de ansiedad y lo que estás simplemente es interrogando sobre síntomas para ver si está triste, si tiene apatía, si no siente placer por las cosas, pues evidentemente escuchas poco de la particularidad del sujeto porque estás solo buscando síntomas, listados de síntomas que están, pues bueno, más o menos descritos o catalogados. Claro, no vas a poder llegar a la causa nunca por ese camino, claro. Sí. Adelante. En contraste con este embrollo, la guía de nuestro proceder es simple y se limita a las preguntas hipocráticas de siempre, las más obvias y trascendentes, las que se imaginaría cualquier novelista para dar consistencia a la trama. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Ahí radica casi todo el asunto. Con estos interrogantes en la cabeza, desplegamos las pesquisas que conviene seguir. De qué sufra o goza, que sería el síntoma, cómo y dónde se manifestó, la coyuntura, el contexto o la trama, por qué sufre, goza de eso y no de otra cosa, la elección del síntoma conforme a la historia subjetiva. ¿No? Esto es como cada uno elegimos una manera de abordar lo que nos pasa, ¿no? Y que es bastante particular. ¿Para qué le sirve ese síntoma del que se queja y goza, que es la función del síntoma? En los casos más enrevesados, conviene esmerarse en precisar los momentos críticos de la historia subjetiva. La crisis es, en ese sentido, siempre lo más verdadero. Y echar mano de todo el repertorio de referencias que nos orientan desde los fenómenos elementales y prodrómicos, esos antecedentes, cómo empiezan las enfermedades, hasta la función del síntoma, pasando por las modalidades de la transferencia y los tipos de funcionamiento vital. Aún así, siempre habrá casos inclasificables. Esto es súper importante. Permanentemente nos encontramos con gente que no sabemos cómo clasificar. Y los inclasificables nos van a dar la pista, bueno, de cosas muy importantes de las que nos va a hablar ahora José María, ¿no? Efectivamente, de que funcionamos con modelos y los sujetos no se adaptan al modelo, ¿no? Sino que intentamos encasillarlos con el modelo, pero luego pero el sujeto es resistente a ser encasillado y siempre va a inventar algo o va a desafiar de alguna manera con sus síntomas a ese saber poder. ¿No? Fijaos que os lo he marcado con un asterisco, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora, dice José María Álvarez, son los aspectos positivos del diagnóstico, ¿vale? Y menudas cosas han salido. Bien, pues ahora vienen los negativos, ¿no? Sí. Adelante, Pepa. Los aspectos negativos del diagnóstico son muchos, aunque solo se enumeran aquí dos de los más esenciales. El primero alude al sometimiento que todo diagnóstico ejerce sobre un sujeto por el mero hecho de ser incluido en una clasificación de enfermedades. El segundo se refiere a la exigencia de normalidad que implica todo diagnóstico, una normalidad caprichosa y cambiante. Cierto, pero controvertida en todo un referente con el que debemos compararnos. Estos dos aspectos conviene enfocarlos desde una perspectiva histórica. A partir de ella el panorama se aclara, las cosas ocupan el orden que les corresponde y los cambios sobrevenidos pueden someterse a un análisis pormenorizado.
Primero fue la norma, esto es, lo normal, principal referencia que instituyó y circunscribió el campo de lo enfermo. En ese contexto, lo patológico era la excepción a lo normal. Sin embargo, con el paso de los años y bajo la presión del negocio de las enfermedades mentales, lo patológico ganó tanto terreno que lo normal acabó convirtiéndose en anómalo y excepcional. Esto Permíteme, también. por favor, que lea otra vez este párrafo porque es glorioso. Sí. Primero fue lo normal, ¿no? Principal referencia que instituyó y circunscribió el campo de lo enfermo, ¿no? Frente a lo normal, lo enfermo. Y en ese contexto, lo patológico era la excepción a lo normal. Sin embargo, con el paso de los años y bajo la presión del negocio de las enfermedades mentales, lo patológico ganó tanto terreno que lo normal acabó convirtiéndose en anómalo y excepcional. Os anticipo que el día 21 de mayo tenemos un gran acto del Instituto con respecto al negocio farmacéutico, ¿vale? Ya os pasaré el cartel que lo estamos preparando, ¿vale? Muy al hilo de esto que estamos hablando. Al final, lo anómalo termina convirtiéndose en la normalidad, ¿no? Esto lo veíamos también el otro día cuando hablábamos de esa proliferación infinita de las enfermedades mentales, en el sentido de que al final cualquier malestar psíquico acaba catalogado de algún tipo de diagnóstico de enfermedad mental muy beneficioso para ser tratado con algún tipo de fármaco-medicación. Y ahora vienen dos apartados muy famosos sobre normalidad y anormalidad, citando claramente a Foucault. Claramente a Foucault. Magdalena, por favor, continúa tú. ¿Amplío el texto o lo ves bien? No, creo que lo veo. De acuerdo con Foucault, la psicopatología psiquiátrica y la psiquiatría se funden sobre la normalidad y el empeño en normalizar a todo el mundo. Se trata, según este parecer, de un movimiento en dos tiempos, el primero de los cuales consiste en determinar la normalidad y el segundo en convertirla en el ideal que a todos conviene. De ahí la querencia de la psiquiatría como saber y poder de lo anormal de aliarse con los regímenes disciplinarios de cada época. A decir de este autor, la psiquiatría asume la misión de localizar todos los desórdenes posibles de la conducta, lo que supone la intromisión en un amplio conjunto de comportamientos que hasta ese momento solo habían gozado de un estatus moral, disciplinario o judicial. Esta injerencia, supuestamente justificada por la alianza con la medicina del cuerpo, permitió la psiquiatrización de todo lo que es desorden, indisciplina, agitación, indocilidad, carácter reacio, falta de afecto, etc. Detente un momentito. Fijaos que no tiene desperdicio el párrafo, ¿no? No tiene desperdicio. Cuidado al planteamiento de Foucault, que es plenamente vigente, ¿no? La psiquiatría asume la misión de localizar todos los desórdenes posibles de la conducta, lo que supone la intromisión en un amplio conjunto de comportamientos que hasta ese momento solo habían gozado de un estatus moral, ¿no? Moral o disciplinario, ¿no? Pues el señor que le pega pedradas a la farola, pues bueno, pues acaba en el cuartelillo, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? O judicial. Dice, esta injerencia permitió la psiquiatrización de todo lo que es desorden, indisciplina, agitación, indocilidad, carácter reacio, falta de afecto, etcétera, ¿no? Transformamos en algo mental lo que, oye, simplemente le pegó una pedrada a la farola. ¿Cuál es el problema? ¿No? Es decir, bien, pues seguramente alguna fábrica de medicamentos encontrará el medicamento apropiado para la pedrada. O peor, perdón, Peor. no termina, es que te he No, cortado la palabra. muy bien, dilo. O peor, convirtiendo a tu opositor político en enfermo mental y mandarlo a morir en un manicomio. Efectivamente. Como tantas veces ha ocurrido, ¿no? En los últimos 2 siglos, ¿no?
Y como está ocurriendo con Assange, por ejemplo. Así es. Ujú. Continúa, Magdalena. A medida que se fue organizando y circunscribiendo ese territorio de la normalidad, la psiquiatría consiguió articular dos extremos. Por un lado, introdujo la norma, entendida como regla de conducta, como ley informal, como principio de conformidad. La norma a la que se opone la irregularidad, el desorden, la extravagancia, la excentricidad, el desnivel, la distancia. Por otro, a través de la asociación con la medicina clínica, sobre todo con la neurología, la psiquiatría dotó a la norma de un nuevo sentido, como regularidad funcional, como principio de funcionamiento adaptado y ajustado. Lo normal a que se opondrá lo patológico, lo mórbido, lo desorganizado, el disfuncionamiento. Según estos desarrollos de Foucault, expuestos en el curso Los anormales, la psiquiatría post-alienista promovió dos usos diferenciados de la norma y logró articularlos. Por una parte, la norma como regla de conducta y como regulación funcional. Por otra, la norma en oposición a la irregularidad y el desorden, y la norma en oposición a lo patológico y lo enfermizo. De manera que no se trata solo de separar dos campos, el de lo normal y el de lo enfermo, sino de hacer de lo normal el ideal que debe cumplirse. Así, al arrogarse la psiquiatría la función de guardiana de la norma, se convierte también en un instrumento de marginalización. De marginalización, ¿no? Vallejo Nájera. Sí. Anormalidad. Hemos visto la normalidad, vamos a ver ahora la anormalidad. Anormalidad. El diagnóstico es también un instrumento de poder y opresión. Cuando se hace de él un uso perverso, el daño que se puede ocasionar es incalculable. Sobre esos estragos advierte Colina en Sobre la locura, cuando escribe: el diagnóstico es el nuevo encierro de la locura. En manos de un desaprensivo, el poder ejercido mediante este instrumento puede sentenciar a alguien de por vida, incluso cuando se obra con buena intención. Ciertos diagnósticos que hoy día favorecen cobrar una pensión, al cabo de unos años impedirán a esa persona ver a sus nietos o decidir sobre su patrimonio. Tremendo párrafo. Sí, un inciso con Fernando Colina. Fernando Colina es otro autor de la otra psiquiatría, otro psiquiatra también, de los que trabajan en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Ha escrito también muchos libros de este palo. Tiene algunos vídeos muy interesantes que a Luisa le pasé alguno, ¿no? Sobre el derecho radical a estar loco, por ejemplo, o la reforma psiquiátrica. Y él dice esto, ¿no? Es decir, primero se sacó a las personas que eran desordenadas o que generaban desorden, se las sacó de las calles y las metieron en las cárceles, después las metieron en los psiquiátricos, después los sacamos de los psiquiátricos y dice que el diagnóstico son los psiquiátricos modernos. Algo así dice él con esta frase, donde el diagnóstico es el nuevo encierro de la locura. El nuevo encierro de la locura. Tremendo, ¿no? Dice, incluso cuando se obra con buena intención, este es el peligro, ¿no? Digamos, la tremenda conciencia que hay que tener cuando uno categoriza, cuando uno aplica rótulos a todo. Ahora estamos hablando de enfermedad mental, pero el rótulo señala, divide y separa siempre en la vida, ¿no? Incluso cuando se obra con buena intención, ciertos diagnósticos pueden sentenciar a alguien de por vida. Y luego que es dificilísimo quitártelos, ¿vale? Yo creo que hay alguna reforma ya alrededor de poder pedir que te quiten un diagnóstico que te han puesto, pero no es nada fácil. Claro. No es nada fácil. Adelante, Magda. Aparte de los perjuicios sobre sujetos concretos, los peligros del diagnóstico psicopatológico suponen una amenaza para millones de personas. Cuando se mira a la gente corriente como potenciales consumidores de fármacos, de psicofármacos, el diagnóstico de enfermedad mental se convierte en la puerta de entrada a un provechoso negocio. Visto así, es para echarse a temblar. Pero lo cierto es que en esto, como en tantas otras cosas, la realidad supera la ficción. Para que la gente corriente consuma psicofármacos a manos llenas, lo primero es convertirla en enferma.
Esto requiere, en primer lugar, de una clasificación de enfermedades generosas con lo patológico, de manera que cuantos más trastornados haya, mayor es el negocio. En segundo lugar, esas clasificaciones internacionales deben tener el parabién de la evidencia científica, con lo que se da por sentado el origen biológico de la enfermedad y se justifica la necesidad de tratamientos farmacológicos. Está claro que este proyecto, pese a ser falso en los dos pilares que lo sostienen, ha triunfado rotundamente. Su éxito se debe en gran medida a la inusual trabazón entre los intereses capitalistas y el poder de la retórica cientifista. Un párrafo para enmarcar, ¿no? Un párrafo para enmarcar este que tenemos delante. Ahí os recomiendo la serie, no sé, la habréis visto algunos, la de Topesic. Pásame el enlace y lo colgamos como Vale. ¿Cómo? Sí, En porque yo no me queda... Topesic. Ujú. Es de hace 3 años, creo. Pásanoslo, Marga. Vale. No sé si hay otra que se llama Dopstick o es la misma. Bueno, yo te lo digo como se lee. Sí, no, pero A lo que está, es la de Sí, es la de- fentanilo, ¿no? Sí, bueno. Bueno, no, es otro derivado. Es otro, sí, Sí. ahora no me acuerdo. Vale. Sí, es que es muy buena esa serie, es Sí. buenísima. Cuando Ujú. en 1980 la APA publicó el DSM-3, la Biblia de la psiquiatría, se dio un paso de gigante en esta dirección. Al cabo de unos años, esta clasificación estadística se impuso en todo el mundo y desde entonces ha regido la vida de millones de personas en múltiples ámbitos: escolar, judicial, sanitario, aseguradoras médicas, etc. Al DSM-3, redactado por Robert Spitzer, le sucedió el DSM-4, cuyo principal hacedor fue Alain Franz, de la Universidad de Duke. A las puertas de la publicación del DSM-5 de reciente aparición, Franz se sintió molesto con el nuevo proyecto y se dedicó a criticarlo aún antes de su publicación. En una de sus sonadas intervenciones, con una desfachatez estremecedora, reconoció que él y su equipo habían ocasionado con el DSM-4 tres falsas epidemias, llamando ahora a salvaguardar lo normal mediante una acerba crítica al DSM-5 en un artículo publicado en marzo de 2010 en Los Angeles Times. No es demasiado tarde para salvar lo normal, escribió. Nuestro grupo se esforzó por ser conservador y cuidadoso, pero contribuyó inadvertidamente a tres falsas epidemias: el trastorno por déficit de atención, el autismo y el trastorno bipolar en la infancia. Nuestra red fue claramente demasiado lejos y capturó a muchos pacientes que podrían haber estado mucho mejor sin que hubieran entrado en el sistema de salud mental. Brutal. Yo tengo algo de él, sí. Sí, yo quería comentar también algo sobre Alain Francés. Es que, Sí. a ver, el otro día comentábamos todas las críticas que se hacen a estos sistemas de clasificación internacional, al CIE y específicamente al DSM, y vimos que como que en el DSM-5 se había dado un salto cualitativo por esa inclusión cada vez más desmesurada, y las críticas casi siempre son desde fuera y de las corrientes más críticas, pero esta es la primera vez que la crítica surge desde dentro, porque Alain Francés es uno de los editores y de los responsables de la anterior versión del DSM. Es uno de los responsables del DSM-4 y no solo hace una autocrítica con respecto a lo que ellos mismos han generado con ese sistema de clasificación, sino que además se enfrenta directamente al grupo nuevo que es el responsable del DSM-5. Entonces, esta crítica desde dentro es brutal. Y yo leí cuando yo estuve una época trabajando en servicios sociales, en tema de menores, y cuando veíamos sobre todo el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños, hubo épocas que en Estados Unidos 1 de cada 3 niños era diagnosticado de TDAH. El propio responsable de la inclusión de este trastorno, que era un alemán que se llamaba Eisenberg, escribió al final de su vida también un artículo también un poco denunciándose a sí mismo porque no había, porque decía que los estudios que hablaban de la base orgánica de ese trastorno no tenían las condiciones de fiabilidad y validez
que exigía una investigación biomédica. Bueno, yo el artículo en su momento lo usé para algunas formaciones que hicimos y esto, pero que ya las críticas también surgen desde dentro. Quiero decir que no solo es que los conspiranoicos, como ¿no? somos algunos de la industria farmacéutica y tal, nos quejamos de que nos quieren vender fármacos. No, es que hay críticas que surgen ya desde dentro, ¿no? Y personajes con mucho poder desde dentro del sistema, de estos sistemas de clasificación, arrepentidos ya y críticos, ¿no? Con lo que viene después de ellos y con lo que ellos mismos han generado. Lo de Al en francés fue muy sonado porque es la primera vez que la voz crítica surge desde dentro. La rejilla. Tremendo. Sí. Gracias, Magda. Luisa, por favor. ¿Ves bien el texto? Muy bien. Muy bien, pues adelante. Dificultades. Dificultades. Las dificultades del diagnóstico en el ámbito anímico son numerosas. A ello contribuye la pobreza de la psicopatología actual y la sobreabundancia de criterios diagnósticos derivados de intereses muy alejados de la vida. A mi manera de ver, los principales problemas que se plantean son todos ellos cruciales. En primer lugar, el objeto de nuestro estudio, la psicología patológica, es de por sí evanescente y da pie, precisamente por eso, a visiones lunáticas. En segundo lugar, a la dificultad específica anterior se suma un escollo común que proviene de la propia lógica binaria del lenguaje, la cual desempeña un papel considerable en la construcción del saber psicopatológico y determina nuestras conquistas y nuestros obstáculos en el conocimiento de ellos. Por último, ante estas contrariedades, algunos clínicos tienden a dejarse llevar por sus fantasmas y los proyectan, más de lo que conviene, en lo que dicen observar y escuchar de sus pacientes, tanto si practican una clínica meramente psicológico-psiquiátrica como una clínica bajo transferencia. Detente un momentito, por favor, porque aquí han quedado tres de los problemas que hemos estado antes comentando, ¿no? Por un lado, dice, digamos, tenemos tres grandes dificultades, ¿no? Tres grandes escollos. Por un lado, el propio objeto de lo que estamos hablando, ¿no? La psicología patológica. Dice, en fin, de por sí evanescente, ya hemos visto sujeta a la época, a la historicidad, a la ideología, ¿no? Y por tanto que da pie a visiones lunáticas. Pero en segundo lugar, porque lo primero lo podríamos salvar, podríamos decir, con más ciencia, con mejor filosofía. Pero el segundo escollo es consustancial con la naturaleza humana. La lógica binaria del lenguaje. Los seres humanos, vamos a ver, la lógica binaria del lenguaje no es del castellano. Todos los lenguajes naturales categorizan y dividen entre blanco, negro, alto, bajo, izquierda, derecha, ¿no? Pues si queréis nos ponemos muy sutiles y muy marxistas e introducimos elementos ternarios o cuaternarios, ¿no? Ah, perfecto, todo lo que tú quieras, pero categorizamos, dividimos, clasificamos y en la medida en la que clasificamos, excluimos, ¿vale? No podemos escapar a esa manera de comprender el mundo. Probablemente es constitutivo de lo humano. Esa necesidad de categorizar el fenómeno para poder comprenderlo. Dice, y nos dice el autor, y eso desempeña un papel considerable en la construcción del saber y determina nuestras conquistas y nuestros obstáculos en el conocimiento de ese patos, en el conocimiento de ese sufrimiento, en este caso, que tenemos delante nuestro que manifiesta el paciente. Y por último, ya nos lo decía Pepa antes, los clínicos, las personas que trabajan ahí son sujetos también. Son sujetos cargados de prejuicios, cargados de historia, cargados de relaciones, de miedos, de ansiedades, que tienden a dejarse llevar por sus fantasmas y los proyectan más de lo que conviene en lo que dicen observar y escuchar de sus pacientes, tanto si practican una clínica psicológica como una clínica de transferencia, en este caso. Cuando habla de clínica de transferencia se refiere a psicoanálisis. Psicoanálisis.
Así que ya veis los 3 problemas que nos ha planteado el autor. Nos dice, es que cuando hacemos el diagnóstico estamos ante tres cuestiones de las cuales 2 pueden someterse a análisis, pero hay una que probablemente sea consustancial. Así que mucha prudencia con lo que estamos haciendo. Continúa, Luisa. Como digo, estos obstáculos, aunque sean consustanciales a ese ámbito del saber, no deben hacernos bajar los brazos ante un hecho clínico por excelencia como es el diagnóstico. Desde el punto de vista que aquí se propone, ajeno a las habituales posturas radicales, se trata de hacer un buen uso del diagnóstico, máxime cuando debemos ponerlo por escrito en un informe que queramos o no marcará la vida de ese sujeto. Este buen uso comporta 2 aspectos. El primero es clínico y el segundo ético. El buen uso clínico consiste en obtener a través del diagnóstico y los referentes que despliega algún conocimiento esencial del sujeto con el que hablamos. El buen uso ético se basa en el compromiso de favorecer con el diagnóstico que encasquetamos el trato y el tratamiento de nuestro paciente. Poco importa en este sentido si el diagnóstico que figura en el informe se acomoda del todo a las categorías que nos sirven de referencia. Quizás sea esta la única forma de achicar el estorbo de los informes y los diagnósticos a lo que nos obliga nuestra condición sanitaria. En definitiva, el buen uso clínico y ético implica contribuir con nuestro conocimiento y acertada posición a liberar al paciente de la rémora que necesita para malvivir, cuidando que el diagnóstico no se convierta ni en un refugio ni en un estigma. hermoso párrafo este también, con el que el autor nos pone ante el problema y el objetivo, ¿no? Es que el diagnóstico te puede invalidar la vida. Totalmente, un diagnóstico te machaca para los restos. Completamente. No solamente ante los demás, no, ante ti mismo. Sino tú mismo en tu propia imagen, ¿no? En tu propia concepción. Pues bien, nos dice el autor es que muchas veces se convierte efectivamente en un refugio. En un refugio. Una vez que ya estoy diagnosticado, si tengo una depresión, el compromiso que tengo con respecto a movilizar cosas y a ponerme en marcha es menor. Porque además me lo ha dicho un médico. Un médico me ha dicho que no puedo. Y me ha certificado que yo no me puedo levantar de la cama porque tengo una depresión, no puedo trabajar porque... Y claro, con esa autorización del otro con respecto a esa enfermedad o a esa dificultad, claro, se puede convertir en un refugio. Claro. Entonces, fijaros que el autor nos está diciendo, tenemos unas dificultades, pero esas dificultades que probablemente son relativamente insalvables, siempre las vamos a tener delante, por muy conscientes que seamos de ellas. Con todo tenemos un doble objetivo. Tenemos el objetivo, la obligación de hacer un buen uso de ese diagnóstico, pese a todos los problemas que ya sabemos que tiene. Un buen uso clínico y un buen uso ético, nos dice el autor. El buen uso clínico, pues evidentemente, pues obtener una categorización lo más ajustada posible que permita alcanzar, nos dice, un conocimiento esencial del sujeto de que hablamos. ¿Qué quiere decir un conocimiento esencial? No un conocimiento estadístico, sino un conocimiento único de esa persona que solamente está ella en el mundo y que tiene las características que tiene. Nos interesa no el conocimiento estadístico, sino ese caso por caso, esa persona que tenemos delante. ¿Y por qué? Porque hay un mandato ético detrás de eso. Queremos hacer uso de ese conocimiento esencial para aliviar el sufrimiento de esa persona. Nos dice, el buen uso ético se basa en el compromiso de favorecer, con ese diagnóstico que le encasquetamos, que sabemos que es una arbitrariedad, queremos favorecer el trato y el tratamiento de nuestro paciente. Poco importa si el diagnóstico que figura en el informe se acomoda o no a las categorías que sirven de referencia. Esto es importante, porque esto además lo hemos hablado a veces con algunos médicos, ¿no? Que al final el médico para tratar al paciente tiene en el ordenador
tiene que poner una cruz en alguna de las casillas que está ahí, porque si no, no puede darle tratamiento al paciente. ¿Vale? Entonces, ¿qué más da? Pues bueno, le pongo la cruz, pero cuidado, ¿no? Porque esa seguramente es la única forma, nos dice, de achicar el estorbo de los informes y los diagnósticos a los que nos obliga la práctica sanitaria, la práctica instituida, formal, ¿no? Pero con todo no debemos perder el objetivo. El buen uso clínico y ético implica contribuir con nuestro conocimiento y acertada posición a liberar al paciente de la carga, de la rémora que necesita para malvivir, cuidando de que el diagnóstico no se convierta ni en un refugio ni en un estigma. Yo creo que es un buen momento para dejar aquí el texto, porque ahora vamos a hablar de epistemología, vamos a dar un salto a partir de esta introducción, y creo que podemos retomar el texto el miércoles que viene hasta terminarlo y ya finalmente ver el planteamiento de Magda. ¿Ibas a decir algo, María José? No, yo Ah. sí, Jorge. Sí, Creo que vas a necesitar a Voltaire que te defienda, porque eres un blasfemo. A ver, el miércoles que viene, ¿qué día es? ¡Uy, es verdad! Voltaire, es verdad, vamos a tener que llamarle. 1 de mayo. El caso negro. El caso 1 de negro. mayo, te van a quemar vivo. El caso negro, no. El A la miércoles que hoguera, viene, a la hoguera. el miércoles que viene a la manifestación. Ahí. Claro, es lo que yo iba a decir, que no. Seguimos al siguiente miércoles. Siguiente miércoles. Muy bien. Dentro de 15 días. Vale. Buenas noches. Que descanséis. Buenas 2 Igualmente. semanas. Igualmente. Hasta luego. Ani. Adiós. Buenas noches.